yo desperté a la vida pública del país bajo la influencia también de un profesor que era padre de un gran amigo mío, que se dio tiempo para conversar en algunas ocasiones conmigo. Yo no tenía por el lado de la familia mayor influencia de carácter intelectual. Y luego con mi amigo Óscar Soto, que recibía obviamente a su padre más influencia que yo, el interés por la lectura. Entonces yo diría que llegué a lo social por esa influencia, pero también por la lectura de novelas de carácter social chileno. Bueno, yo lo conocí porque él era presidente de la Federación de Estudiantes, tenía un cargo de dirección entre los alumnos y yo era inquieta por la parte literaria, entonces nos conocimos en actividades culturales. He tenido en mi vida varios privilegios. He tenido una mujer sencillamente extraordinaria. Yo estudié en la escuela normal y Alejandro, como terminó también el sexto Humanidades junto conmigo, se fue a Santiago y estudiaba Derecho. Así que venía a verme los fines de semana, cada 15 días. Es un amor lejano. Pero nos casamos cuando yo me titulé de profesora. Yo trabajé en Talcahuano, mi primer nombramiento. Entonces Alejandro tuvo la buena ocurrencia de venirse de Santiago a Derecho a la Universidad de Concepción. Ahí estuvo haciendo, me parece, el tercer o cuarto año. Una mujer extraordinariamente trabajadora, responsable. Ella en los primeros años prácticamente mantuvo el hogar, porque yo hacía aportes mínimos. Fue una locura lo que hicimos, ¿no? Porque era un solo sueldo, mi sueldo, y Alejandro estudiaba. Entonces, mis padres estaban muy preocupados por mi futuro. Yo no habría podido hacer mi carrera de estudiante universitario sin el apoyo de ella, con gran sacrificio, trabajando en 2 o 3 partes, criando hijos. Fue muy difícil nuestra vida al comienzo. Siempre me emociono mucho con eso, pero salimos adelante. Estábamos tan enamorados que no nos importaba. Y como decía una persona de aquella época, la idea fue Alejandro Bitker, quien un día dijo, ¿y por qué la Universidad de Concepción no crea la carrera de Historia? Se juntaron firmas, se habló con el rector de la época, don David Stitkin, que acogió muy bien la idea, y las clases partieron al año siguiente, y Alejandro Bitker estaba ahí sentado en primera fila. En la universidad, Alejandro Bitker fue el líder político, fue un líder político, siempre en la posición de izquierda. Y en las asambleas de la FEC, la Federación de Estudiantes, cuando hablaba Bitker, la universidad temblaba. Las asambleas vibraban con el discurso de Alejandro Bitker. Siempre con altura de mira, en todo caso nunca cayó en descalificaciones, no, jamás.
Alejandro venía llegando a la universidad, lo tomaron ahí y lo llevaron sentado en sus libros. Entonces, cuando empieza a tocar algo raro en la camioneta que lo llevaron, y vio cómo los tiraban a una hoguera, le quemaron todos sus libros. Lo más terrible fue la detención de Alejandro, porque estuvo detenido en la isla Quiriquina, luego en el estadio regional de Concepción. Finalmente me avisaron que fuera luego porque los iban a llevar en avión al desierto. Y se decía mucho que los iban a botar al mar, como pasó con algunas personas. Entonces, una experiencia muy terrible para los niños, fue traumatizante. Para mí lo más dramático de esos primeros días fue mi mujer y mis hijos. Es decir, y la conciencia en ese minuto de que yo tenía una enorme responsabilidad con ellos y que si yo desaparecía, lo iba a dejar frente a un destino absolutamente incierto. Fue una familia muy golpeada. Los niños mis hijos son gente muy recia, muy resistente y con mucha personalidad. Es peligroso la ciencia social porque es peligroso pensar en la sociedad. Porque cuando la piensa, y la piensa un poquito más, piensa que a lo mejor es posible mejorarla. Y si la quiere mejorar, tiene que cambiar. Y si la quiere que cambiar, entonces está disconforme con el status quo, disconforme con lo que hay. Entonces es allí donde surge este elemento, que de repente el intelectual deviene hombre de acción. Entonces ahí surge la política, yo digo con mayúscula. Y Alejandro es una mezcla de esas dos cosas. Yo cuando salí de Chile, salí con toda esta utopía latinoamericana, la unidad de América Latina, la patria grande. Bueno, pero resulta que cuando uno conoce a América Latina un poquito lo más allá de la retórica, yo voy a decir que en mí se produjo un tremendo desencanto. Un tremendo desencanto. Y una creciente valoración de Chile, por contraste, simplemente por contraste. Y ahí entonces se fue desarrollando una otra amistad con Alejandro. Activo como siempre, comprometido como siempre, involucrado en todo. Y claro, la correspondencia o la conversación larga, lo que pasa en Chile, hasta cuándo cae, qué es lo que ocurre, etcétera, etcétera, etcétera. Mientras estábamos en México, Alejandro nunca olvidó Chile, todo lo contrario. Hizo el archivo Salvador Allende, que fueron como 20 tomos, recopilando todo lo que encontrábamos en la biblioteca, en todo. Encontrábamos, digo, porque yo participaba en todo eso, sí que trabajé mucho. No digamos en el exilio, donde ella colaboró conmigo estrechamente. Yo muchos de mis trabajos tienen la huella de su colaboración. Estando este hombre en el exilio, y otros que volvimos también del extranjero, y con la caída de los socialismos reales, se nos empieza a producir toda esta interrogante que quién lo quiere hacer de izquierda en ese momento, socialista. Entonces se empieza a producir en varios de nosotros un proceso de auscultación, de introspección, de análisis, y caminamos hacia un proceso de conversión política sin, ¿cómo diría yo?, sin hacer borrón y cuenta nueva. Esta idea de los buenos y los malos, de los amigos y los enemigos, fue siendo progresivamente descartada. Al entender que una nación
le pertenece a todos los que allí, por las razones que fuera, están. Y que, haciendo una figura literaria, todos navegamos en el mismo barco. Y bueno, aquí, si no, es legítima una disputa por el timón de la nave, ¿no? Pero no una disputa para quién tira al mar a los otros, ¿no? Porque entonces es la otra alternativa. La conversión política de Alejandro fue de un extremismo de izquierda a posiciones políticas moderadas, basadas fundamentalmente, respaldadas por la realidad política chilena. Y de ahí la idea del enemigo en política pasó a ser la idea del adversario y todavía más del interlocutor. Porque yo no tengo por qué suponer que los demás quieren destruir el país o quieren llevarse el país para su casa. Ellos tienen sus intereses, tienen su visión, tienen sus propios valores y que son perfectamente legítimos. El problema es que vamos a disputar intelectualmente y vamos a ver qué opina el conjunto de la sociedad. Y es por esa vía una confrontación civilizada como debe dirimirse el problema de quién lleva el timón. González y González instaló en México una idea que ya venía también de Europa, de la microhistoria y de la historia local y regional. Yo en el exilio, viendo su libro, me empecé a preguntar, ¿qué sé yo de la historia de Chillán? Y yo soy chillanejo. No había leído nunca un libro de historia de Chillán. Pero claro, había leído libros sobre la Revolución Rusa. En México Alejandro descubrió que no solamente es importante la historia universal, la historia de un país, sino que más bien la de la región, conocer lo pequeño, el lugar donde uno está. Yo llego a Chile enamorado de la historia nacional, pero también entendiendo que la historia nacional tiene que poner los ojos en las regiones, tiene que poner los ojos en las ciudades, incluso en las aldeas, porque todo ese conjunto hace la historia nacional. Yo creo que en México fue descubriendo cómo uno puede ser global y a la vez ser local, o cómo uno no puede ser realmente global si no entiende lo local. Abandonar los mega relatos no significa descolgarse de la civilización universal. Pues si nosotros hablamos español, y nuestra lengua llegó de España, y las lenguas latinas son hijas del Imperio Romano. Entonces la historia universal está presente en todas partes, y con mayor razón hoy día con la globalización. Cuando vuelve a Chile, él siente que ese último tercio de su vida debe estar dedicado a contribuir a sus orígenes, a volver a su tierra. ¿Qué puedo aportar yo nuevo después de todos estos gigantes que han escrito? Y que siguen apareciendo nuevas generaciones de grandes historiadores. ¿Y por qué no me dedico a difundir lo que ellos hacen? Para contribuir a que los chilenos sepamos un poco más de lo que somos. Y dentro de el cultivo y difusión de la historia y la cultura chilena, escogí la región. Porque si bien la historia de Chile es desconocida, la historia regional es más desconocida todavía, porque gran parte de la historia de Chile se ha hecho mirando desde Santiago. Sí que resulta que todos los valores mayores intelectuales de Chile en el extranjero, todo aquello que se reconoce como la intelectualidad chilena, pero sí que resulta que eran de provincias y no eran santiaguinos. La Violeta Parra viene de San Carlos y San Fabián de Alico, Nicanor Parra viene de San Carlos y San Fabián de Alico, Neruda nació en Parral, Gabriela nació en el Elqui, en el Valle del Elqui. Siempre se nos ha acusado en cierta forma de nosotros vivir una cierta provinciana cultural, en el sentido de que nosotros
nos vanagloriamos de las personas que aquí nacieron, la cantidad múltiple de personalidades que aquí nacieron, pero que sin embargo se desarrollaron afuera. Y en el tema histórico, precisamente, no ha habido investigación profunda. Es más, se ocupa el término, no, esto es provinciano, como quien dice, de cuarta categoría. Pero él tomó las riendas de una idea, propuso la creación del taller de cultura regional para investigar toda esta microhistoria valiosa que existe en Ñuble y que tiene el riesgo evidente de ser olvidada o de ser no tratada o de ser en cierta forma omitida. Sí, Santiago, que ha sido una sociedad de grandes copistas europeos, eso lo denunció Blesgana, don Alberto Blesgana, ya en toda su novela a mediados del siglo XIX. Sí, Santiago es una sociedad, la sociedad santiaguina, bastante ridícula en gran medida, ¿no? Ha presumido tener una aristocracia que no es tal, ha presumido tener grandes palacetes que son hechos de tabique y de barro y de yesería, ¿no? Ha presumido de tener grandes ateneas intelectuales, y esto no es verdad, si es que esto no es cierto. Ha sido escenario para que mucha gente de valer, de provincia, pudiera exponer en la capital de su país su obra y su trabajo. Pero de ahí a que el escenario haya creído ser el que producía las obras y los artistas, hay mucha distancia. Santiago no ha sido más que el escenario, la sociedad santiaguina ha sido la galería que ha tenido que aplaudir a las provincias. Conversando con Alejandro, uno percibe, junto con otros, ¿no?, que lo permanente es el desarrollo cultural de una sociedad. Un gran difusor de la cultura y la historia regional de Ñuble, independiente que él tiene un pasado con muchas otras facetas de estudios sobre América Latina, sobre el socialismo, sobre el archivo de Salvador Allende, etc. Si usted mira la historia del siglo XX en Chile, ¿qué le llega a la mente? ¿Neruda, la Mistral? ¿Qué le llega a la mente? Claro, yo sé, por la impronta de lo que significa el sacrificio de Allende, Allende, claro, aparece como un gigante que divide aguas entre el ayer y el hoy y lo que pasó entre medio. El profesor Wittke tiene una obra anterior muy importante, que es todo el archivo documental del presidente Allende. Pienso que desde el punto de vista de la historiografía nacional es también una obra de mucho relieve, ¿eh? E incluso él se mete en un género que no es fácil, que es el tema biográfico o la memoria, que implica desnudarse, exponerse. Recuerdo su texto Prisión en Chile, que leí con mucho interés, que se refiere a la época en que estuvo, por supuesto, sometido a prisión en los primeros años de la dictadura. Luego recuerdo también, bueno, por supuesto, su memoria, que publicó hace ya justo una década. Él fue presidente del Instituto Higginiano de Ñuble y un muy buen presidente. Su presidencia estuvo, valga la redundancia, rodeada de buenas acciones y de obras concretas. Don Alejandro siempre está del lado del mérito de las personas. O'Higgins siempre fue un hombre que planteó el mérito frente a la posición social, económica, política, en primer lugar, para poder definir a una persona que sea valiosa para la patria. Es un libro extremadamente desordenado, pero que revela cómo yo quería recuperar el máximo de información, independientemente que fuera precaria la reflexión, la valoración, e incluso la estructura misma del libro, pero que quedara algo antes que fuera tarde. Y viera usted que acepté, porque un número importante de personas, ahora que este libro ya pasó los 10 años, me quedo asombrado de ver la cantidad de gente que ya no está, y con los cuales yo los entrevisté y conversé, ¿no? Y cómo yo mismo no alcancé a volver a sus casas para ver cosas que ellos me hablaron que tenían. Entonces ese libro también refleja la urgencia.
Un gran editor, un gran divulgador cultural a través de publicaciones periódicas, que es un gran desafío porque Chile es un país de muchas revistas número uno y que muchas desaparecen en el tiempo. La continuidad es lo que realmente consolida a un proyecto. Alguien me mencionó que don Alejandro Vídker, a través del Taller de Cultura Regional, estaba tratando de buscar colaboradores para plantear esta idea de Ñuble en una revista. Me acuerdo cuando Quinchamalí empezó a salir más regularmente, me impactó el número 2, el 3, el 4, porque al principio era una apuesta, como toda apuesta. Entonces, y todos sabemos lo que eso implica, cuáles son los costos, cómo se hace, cómo se consigue, qué sé yo. La revista la empecé a conocer como del número 5, pero tengo todos los números. Pero cuando la empecé a conocer y empecé a leer los números que ya habían salido, me di cuenta que la revista ha ido en ascenso. Todos estos emprendimientos, Alejandro los hace con mucha fuerza, con la convicción del hombre que entiende, que es un hombre de pensamiento, pero quiere que ese pensamiento germine cual semilla en la tierra, y para eso se requiere una acción. Entonces la acción termina en la revista, la acción termina en el libro, la acción termina, que es la forma de decir, esto que estoy diseminando quiero que llegue a muchas partes, ¿verdad? Un canal de comunicación en el cual se han volcado o hemos podido conocer como lectores aspectos de la historia y la cultura de otras ciudades y de otras regiones de Chile. Si bien partió como solamente regional, como ñublencina, podríamos decir. Desde que uno tiene la idea de una revista, cómo podría ser, pasando por los diseñadores, la editorial, la imprenta que lo va a hacer, la fotografía que hay que mejorar, los textos, la corrección de texto, la distribución, hasta que la revista está en manos de la persona que va a recibirla. Hombre, si hay una empresa cultural pero inmensa. Don Alejandro, recordemos que está cumpliendo 85 años. Por lo tanto, una persona de 85 años, ¿qué es lo que hace? Se retira hace mucho rato a su casa, a hacer una vida de viaje, de jubilado, digamos, a hacer otro tipo de actividades. Pero acá no, acá tenemos un gestor. Él siempre ha dicho, yo cuando me invitan a la playa o a descansar aquí, yo me aburro. Con un día de playa me basta y me sobra, el resto del tiempo me aburro. Yo descanso en mi trabajo. Eso se debe a una cosa muy sencilla de explicar. Eso se debe, en todos los casos de personas como él, a que ellos no han tenido lo que comúnmente se denomina un trabajo. Lo que ellos han tenido y lo que los ha movido es una misión. Y una misión que se inspira en una vocación. Y las misiones y las vocaciones terminan con la muerte de aquel que la lleva.
Creo que bajo su alero se ha desarrollado y se han expresado muchas personas que han querido manifestar esto, pero no han tenido el lugar ni la oportunidad de hacerlo. Yo estoy muy contento de haber encontrado académicos muy brillantes como Alicia Romero, como Juan Ignacio Basterrica, obviamente Armando Carte, pero también una serie de colaboradores que han aparecido en las comunas y que han aportado muchísimo. Con la concurrencia de todos ellos hemos hecho estos proyectos. Conocer a Víquer fue gravitante porque él me permitió poder encauzar esos sueños que yo tenía de volver a escribir sobre Ñuble, de volver a investigar, retomar lo que había dejado como dormido 30 años atrás en la Universidad Católica de Valparaíso. Cada día me siento más deudor de mis colaboradores. Pienso que en las secretarias, pienso en quienes han tenido la generosidad sin límite de escribir en las revistas, de escribir en libros, pero también yo he tenido el privilegio de tener muy buenos amigos. Incluso algunos que no han colaborado directamente en estos proyectos, pero que me han enseñado mucho. ¿Ah? Y a mí me iluminó mucho desde muy niño el tiempo que viví con mi abuela, cuando me decía siempre que tenía que seleccionar a los amigos. Y me decía, dime con quién andas y te diré quién eres. Me lo repetió cientos de veces. Y ella andaba siempre preocupada de quiénes eran mis amigos. Que en un momento él, por muchos de estos casos, se sintió decepcionado, nunca lograron destruirlo. Nunca. Siempre Alejandro buscaba nuevas oportunidades y lograba salir arriba. Porque es empeñoso, es muy trabajador, muy esforzado. En los momentos para luchar contra la dictadura, en los momentos para restablecer democracia, en los momentos para... soy candidato a la presidencia y Alejandro es un apoyo importantísimo dentro del partido, un apoyo importantísimo en el trabajo cotidiano que eso implica. Y después un colaborador en las tareas desde el gobierno y finalmente yo diría es una vida que se ha ido haciendo imbricada el uno con el otro por distintos momentos. Es un hombre apasionado, enamorado de las ideas, activo, actor de su tiempo, inmerso en el contexto que no puede sustraerse a su compromiso con la realidad. Un hombre muy interesante, que sabe mucho y lo puede decir las cosas en forma muy fácil de captar. Una república requiere autoridades, requiere normas, pero requiere también compromiso de quienes la integran. Y ese es el punto más débil que tienen las democracias actuales, en los cuales existen las autoridades, existen las normas, pero el compromiso de los integrantes de esa comunidad es muy débil.